Hola amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de Venerable. Nos encontramos con Pamela Troya. Hola Pamela. Hola Israel, ¿cómo estás? ¿Estás? Bueno, estamos grabando desde mi café San Salvador y Pradera, frente a la Flaxo. Gracias por prestarnos las locaciones de mi café. Ven, es un espacio muy bonito. Los horarios de atención son de lunes a sábados de 9 a 7 p.m. y los domingos de 9 a.m. a 6 p.m. Gracias Pamela por estar aquí. Me comentabas hace rato que has estado manejándote en medios digitales estos días. Sí, absolutamente. Estábamos comentando que hay demasiados candidatos, demasiadas listas. Y claro, o sea, es una desventaja obviamente no estar en primera en la lista, entonces los periodistas están priorizando a las personas que están primeras en lista. Y es lindo que haya estos espacios alternativos donde personas que no estamos primeras en la lista, pero que tenemos propuestas interesantes para que la ciudadanía nos escuche, pues tengamos estos espacios para poder compartirlas. Pero también es el hecho de que hay un montón de listas, ¿no? Demasiado, o sea, vamos a ir a votar por sábanas enteras literalmente, pero ya es lo que hay. Es lo que hay. Lamentablemente es lo que hay, o sea, creo que esto debería hacernos ver como ciudadanía qué estamos haciendo del tema político, ¿no? O sea, porque no creo que sea, o sea, la democracia es maravillosa, pero creo que tener demasiados candidatos que además, o sea, muchos no sacarán ni el 1%, ¿cachas? Entonces, eso realmente creo que genera un desperdicio de recursos económicos y que la gente también, o sea, se disperse el voto. Creo que deberíamos generar un gran debate sobre eso y conversarlo largo y tendido. Eres candidata de Pachacuti y Unidad Popular. Unidad Popular. O sea, Unidad Popular en Pichincha no tiene una sola lista. O sea, estamos por dos listas distintas, pero apoyando al mismo candidato que es Yacu Pérez. Entonces estamos con Unidad Popular, la lista 2. Así que papeleta amarilla, lista 2, Pamela Troya. De una la propaganda. De una, así rapidito. Conmigo rapidito. Hace menos de 30 años era complicado que personas de la comunidad LGBTIQ+ entren en política partidista. ¿Cómo tú ves el avance hasta el día de hoy? O sea, si tú me preguntas del tema de años, éramos delincuentes hasta 1997, así que era impensable siquiera participar en política partidista porque éramos delincuentes. Claro. O sea, y claro, gracias al activismo, sobre todo de personas trans, que en 1997 generaron pues toda esta denuncia para que se despenalice la homosexualidad, es que se logró pues quitar este artículo 516 del Código, digamos, orgánico penal en ese entonces, para que pasemos de ser delincuentes a enfermos, porque la resolución también es bastante criticable, porque dicen, en palabras más, palabras menos, voy a parafrasear, que la homosexualidad puede contaminar, digamos, o contagiar dentro de las cárceles, entonces que es algo que deberían tratar mejor desde el ámbito de salud y no meterse con el tema, y por eso dejamos de ser delincuentes. Entonces, claro, a raíz de 1997 ha habido todo un tema de activismo LGBTI frente a muchos derechos. El último que logramos conquistar fue el 12 de junio del 2019, el tema del matrimonio igualitario, es decir, para que personas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio en igualdad de derechos y condiciones, pero evidentemente aún falta para que lleguemos a esta igualdad material, la población LGBTI, y podamos gozar de todos nuestros derechos. ¿Por qué entrar en Pachacuti? No estoy en Pachacuti, estoy en Unidad Popular. Ah, estás en Unidad Popular sí, como tal. Sí, como tal. O sea, Unidad Popular es el partido que está auspiciando o que está patrocinando mi candidatura. Estoy específicamente en el distrito centro norte de Pichincha, segunda en la lista. Okay. Por eso estábamos comentando esto de que es complicado si no eres primero o primera en la lista, por el tema obviamente de demasiadas candidaturas y demasiadas listas. Y claro, vuelvo a hacer la aclaración, Unidad Popular está apoyando a Yacu en estas elecciones, pero por ejemplo en Pichincha no hubo una alianza para que tú puedas votar 218 en la misma lista, entonces quienes estamos desde Unidad Popular con la lista 2 y quienes están obviamente en la lista de Pachacuti, que es la 18, pero ambas listas estamos apoyando al mismo candidato presidencial. ¿Qué opinas del candidato presidencial, Yacu Pérez? Mira, me parece interesante y de hecho, si no me parecería alguien que tiene unas propuestas que podrían generar un cambio positivo en el país, no estuviéramos apoyando a Yacu como Unidad Popular y de manera particular como Pamela Troya. Me gusta muchísimo la visión además ambientalista que tiene, está en contra del extractivismo, hay una cuestión muy clara en su plan de gobierno y creo que sería alguien con quien podríamos forjar un tema de derechos humanos y también hacia el tema de los derechos de la población LGBTI. Y en ese sentido también cabe aclarar que tampoco estaría ni siendo auspiciada por Unidad Popular si este partido no hubiera acogido todas las propuestas de Pamela Troya,
que son además propuestas que a una sociedad Sí, homofóbica y machista sí le va a generar un poco de ruido, pero que están encaminadas justo a derechos de mujeres, niños de adolescencia y personas del LGBTI. Entonces, con todas estas propuestas nos inscribimos dentro del plan de trabajo con el que tienes que inscribirte al CNE, así que me siento contenta porque no solo es un tema de ponerte como florero, ponerte porque yo no hubiera aceptado algo así, sino un tema de compromiso. Aceptar no solo a la figura, digamos, pública, sino también a todas las propuestas legislativas que hay con esa persona y que además no fueron inventadas, fueron generadas con procesos de participación ciudadana con colectivas y organizaciones feministas y activistas del LGBTI. A tu apreciación, ¿cómo tú analizas el inicio de tanto digamos, de Yacu Pérez con que eligió primero a Larisa Marangoni como vice y luego se votó Larisa y luego llegó Virna? ¿Cómo viste todo aquello? ¿Qué pasó esos días? ¿Cuál es tu análisis sobre esa situación? La verdad, me coges de bajada porque es complicado. Yo no quiero dar una apreciación errónea sobre lo que ha pasado. Evidentemente, esto evidenció que quizá las conversaciones iniciales que hubo no fueron las más adecuadas, las más acertadas, y por eso hubo una crítica inclusive social frente al primer nombre, etcétera. Entonces, cuando haces política hay desaciertos también, ¿no? Entonces creo que de alguna manera... Pero hay los desaciertos. Sí, o sea, hay desaciertos y los desaciertos y más desaciertos, pero bueno, de manera general prefiero esos desaciertos a temas de corrupción, que eso sí son los desaciertos porque estás atentando contra el bien común de la sociedad. Pero en este caso, claro, o sea, hubo conversaciones y estas conversaciones no generaron al inicio, no se derivaron a buen puerto y finalmente ya hubo con la última opción que me parece interesante además para binomio y que hay que tomar en cuenta además cuántos candidatos mujeres o sea, hay dentro del tema de binomios presidenciales. O sea, la participación ha sido nula, es terrible. Y además la otra cuestión que hay que notar es que la mayor parte de personas que están encabezando las listas son hombres. Y con este nuevo método, lo más probable es que solo entren los primeros de la lista y lo más probable es que esta asamblea sea conformada por una mayoría de hombres donde las mujeres vamos a estar relegadas y es un tema también que hay que analizarlo, ¿no? Y de hecho que la única vicepresidenciable ahorita es Jimena... La única presidenciable, Jimena Peña. Jimena Peña, de Alianza Peña, es la única. Es la única. Porque de ahí creo que tenemos algunas vicepresidenciales. Eso conversábamos con Sara Gijón de Izquierda Democrática. Sí, ella es una de las pocas mujeres que están en el binomio. De ahí tú ves, o sea, hay una participación escasísima de mujeres y como te digo, esta problemática de posiblemente tener una asamblea conformada por una mayoría de hombres por este tema de los primeros en la lista y por el método, ¿no? Una de tus propuestas es la ley de igualdad salarial. Te pregunto, ¿es necesario que exista una ley para que en el Ecuador tengamos equidad en temas de salarios? Totalmente. O sea, mira, todavía vivimos una sociedad supremamente machista donde la mujer no es considerada en muchísimos ámbitos. Entre esos ámbitos es el tema laboral. Hay mujeres que pueden estar ejerciendo el mismo trabajo, pero que no tienen las mismas condiciones económicas, no hay un salario que se retribuya de manera equitativa. Entonces, la idea justamente de proponer este tipo de leyes es denunciar de alguna manera primero socialmente para que la gente vaya entendiendo cuáles son estas brechas, cuáles son estas diferencias, qué está pasando con respecto a muchos temas hacia las mujeres. El tema de violencia es algo fundamental que nos debe acoger como sociedad, llamar la atención como sociedad, sacudir como sociedad. Y de ahí, del tema justamente de la violencia y la discriminación, también se generan estas otras aristas, como es el hecho de la desigualdad salarial. El hecho justamente, no sé si tú revisaste en mi propuesta, hay estadísticas inclusive de estudios que ven, se evidencia esa brecha con respecto a la ganancia de salarios y les invito además a las personas que puedan revisar toda esa información en www.pamelatroya.com, la propaganda, donde ahí está cada propuesta además sustentada con datos y demás para que la gente pueda ver que no es una cuestión que uno saca nomás ahí del bolsillo o del sombrerito de mago, sino que es con respecto a lo que está sucediendo en el país. Entonces me parece adecuado que podamos discutir eso dentro de la Asamblea y que podamos proponer una ley con incentivos inclusive tributarios y demás para hacer que las empresas tomen en cuenta el que se contrate a mujeres y que cuando se contrate a mujeres se contrate justamente tomando en cuenta el tema de la igualdad salarial. Otra de las propuestas que tú tienes y que son súper controversiales es el tema te dije. De la despenalización del aborto y la adopción de parejas del mismo sexo. Controversiales. No deberían ser controversiales. No deberían ser, pero lo son. Es lo que es. ¿Puedes explicarnos un poquito más sobre esto? A ver, es lo que es porque lamentablemente, insisto, estamos en una sociedad que todavía tiene que enfrentarse a muchos imaginarios sobre realidades
mucha información falsa o que se guían por esa información falsa y que no se basan en cuestiones además científicas y demás, sino en estos prejuicios que además sí están profundizados por estos grupos autodenominados Provida o hashtag con mis hijos no te metas, que básicamente están como muy orientados al tema religioso mal concebido, ¿no? Entonces empezamos por la despenalización. La idea es al menos llegar a la despenalización del aborto por violación. Creo que para todas las personas fue noticia lo que pasó en Argentina. Terminamos el 2020 con una gran noticia para América Latina y como un aire de esperanza y de expectativa con respecto a esta marea verde que puede de alguna manera llegar a otros países. Voy a contextualizar. Argentina despenalizó el aborto por violación, que es lo que aspiramos al menos tener en el Ecuador, en 1922. Es decir, Ecuador está 100 años atrasado frente a Argentina con respecto a algo que no deberíamos estar discutiendo en el país. Yo creo que tanto personas conservadoras como personas que abogamos por los derechos humanos deberíamos tener una media. Y esa media debería ser que en casos de violación se le permita a esa niña, adolescente o mujer la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, porque no solo tuvo que atravesar por un acto tan violento como es la violación, y que en el caso de menores de 14 años normalmente son sus entornos familiares los que generan esta violencia, es decir, padres, abuelos, tíos, primos, hermanos y demás. Y un dato, hay 14.500, aproximadamente 17.500 niñas menores de 14 años que quedaron embarazadas y obligadas a parir desde el 2009 al 2016. Entonces, imagínate, son datos realmente alarmantes. Entonces, la idea es poder llegar al menos a aprobar dentro del COIP, el Código Orgánico Integral Penal, la despenalización del aborto por violación. ¿Cuál es mi meta? Llegar justamente a lo que pasa en Argentina, que ahora es la interrupción completa del embarazo hasta la semana 14. Hubo una propuesta parecida en la Asamblea Nacional. Absolutamente. Hace 2 años creo que fue. Hace poquito, hubo sí. Ese debate no pasó. Sí, o sea, ya Ecuador tuvo 2 momentos históricos con el correísmo 1 y con el morenismo 2 para que exista el tema al menos de la despenalización del aborto por violación. Y esto te genera, para mí, una profunda tristeza y rabia e indignación porque en el último proceso solo nos faltaron 5 votos para que esto se apruebe. Y lamentablemente no se dio porque todavía vemos justamente que hay asambleístas que representan a estos sectores retrógradas, estos sectores que lo que quieren es obstaculizar la posibilidad de ampliar derechos, de que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, porque ojo, mira, las mujeres van a abortar, te guste o no te guste, es un tema de salud pública, es un tema de justamente generar las condiciones dignas y salubres para que se pueda generar un aborto en esas condiciones, porque lo que pasa es que se generan en condiciones clandestinas, donde normalmente la mujer es la que corre el riesgo. Y aparte de eso, las mujeres que tienen dinero o posición económica que pueda permitirse, van y abortan en otro lado. ¿Me explico? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, el tema de la violación. O sea, estamos hablando ahorita al menos de llegar a la despenalización del aborto por violación. Entonces, es lamentable que no hayamos tenido dentro de la Asamblea la votación para que se genere esto que es absolutamente necesario para los derechos de las mujeres. Y bueno, o sea, la idea es poder ver en este nuevo periodo legislativo qué podemos hacer para otra vez abrir este tema y que se logre aprobar. Y luego tenemos son de parejas del mismo sexo. Dilo en voz alta. Propuesta polémica, cuéntanos un poco sobre el tema. A ver, lo que sucede con el tema de la adopción es que lamentablemente es una restricción constitucional. Así como fue inicialmente una restricción constitucional en el tema del matrimonio, también existe una dedicatoria hacia las parejas del mismo sexo con respecto a la adopción. Es decir, en el artículo 68 de la Constitución te dice claramente que la adopción solo puede ser para parejas de distinto sexo. Pero hay una cuestión. No se necesitó, así como en el Ecuador también en la Constitución decía que el matrimonio solo es para hombre y mujer, no se necesitó una reforma constitucional para que se aprobara el matrimonio. Lo que hizo la Corte Constitucional en el 2019 fue acoger la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hablaba justamente de que los países que forman parte del Pacto de San José, es decir, Ecuador también, tienen que leer bien la Convención Americana de Derechos Humanos y entenderla de esta manera. ¿Y cuál era de esta manera? Pues que todos tienen que ajustar sus legislaciones para permitir que las parejas del mismo sexo puedan gozar de los mismos derechos que las parejas heterosexuales antes del matrimonio. Y menciona también que de lo que se derive del matrimonio o de una pareja del mismo sexo, tiene que tener los mismos derechos y garantías que lo que se deviene de una pareja de distinto sexo, también incluido guaguas. Entonces, esta opinión consultiva ya debería ser suficiente para que en el Ecuador el tema de
la posibilidad de adoptar de una pareja del mismo sexo se pueda dar. Entonces, la idea y la propuesta es encontrar justamente el mecanismo legal para permitir que las parejas del mismo sexo tengan esta opción, y no como un capricho de la pareja, sino sobre todo por el bien superior de la criatura. Hay datos de que aproximadamente 3.000 niños, niñas y adolescentes están en casas de acogida del Estado, y ha habido denuncias sobre cómo están esas casas, que no están generando la atención adecuada y los derechos adecuados hacia sus niños, niñas y adolescentes. Entonces, la idea es poderles brindar esa posibilidad de que puedan tener hogares que los quieran y que los amen. O sea, sería vía Corte Constitucional también. Tendríamos que verla, por eso yo planteo ahí como propuesta el ver la opción, porque puede ser también un tema de fiscalización por parte de la Asamblea para ver qué es lo que está pasando y dónde está el cuello de botella que no permite que esto suceda, porque además también estamos planteando fiscalizar justamente el tema de las casas de acogida, para ver cómo se están generando la crianza y se está garantizando o no los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo el proceso de adopción, que nos hemos enterado que es un proceso engorroso. Hay parejas que están 2 esperando, años. mira, 2 es poquito, hay parejas que están esperando 4, 5, 6 años para poder adoptar. O sea, por favor, ¿qué estamos comercializando a los guaguas? ¿Qué estamos poniéndolos como un tema de rehenes? O sea, por favor, o sea, si hay alguien que tiene la posibilidad de adoptar, ¿por qué el Estado tiene que generar todas estas trabas para no poder brindarle a esa criatura justamente el bien superior y que pueda estar en un hogar que le brinde todas las condiciones adecuadas para su crianza? Según el MIES, recordaba cuando escribíamos una nota sobre este tema, en el 2018 menos de 100 niños o niñas fueron adoptados, y los que son adoptados solo se eligen a los que son bebés. ¿Qué sucede con las personas, los jóvenes ya adolescentes que no han sido adoptados? Y ha pasado mucho tiempo. Mira, ahí es cuando las parejas... Mi Así, café, ¿ves alegar que me al tienes el café aquí 2 horas y yo aquí? Muchas gracias, muchas ¿Cómo se gracias. llama el café? Un afogato. Afogato. Un afogato. Y la Afogato. idea es que le pongo el café acá. Exactamente. Maravilla, A ver, muchísimas ¿se le gracias. pone el café en el afogato? Claro, Ese en el helado. Así. Ah, no sabía. Es la mejor combinación del planeta. Helado y café. Bueno, les recordamos que estamos en Mi Café, en San Salvador y Pradera, frente a la Flaxo, que nos ha prestado estas hermosas instalaciones y nos está brindando Este delicioso café. este delicioso Afogato. café Afogato. Yo nunca lo Vamos había a hacer esta escuchado. pausa comercial para probar. probar el Claro, afogato. Cuéntanos obviamente. ¿Qué tal? A ver, A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? que decía, tuve un orgasmo. Desmonetizada. No, mentira. Bueno, les Hoy recordamos. día vamos a hablar de estas cosas que nadie quiere escuchar, pero es que yo creo que también uno a Sí, través sí, del sí. alimento puede tener deliciosos orgasmos, ¿por qué no? Estamos probando el afogato en este momento. Les recordamos que Mi Café Delicioso, atiende delicioso. de lunes a sábado de 9 a 7 p.m. y los domingos de 9 a 6 p.m. Bueno, Pamela está disfrutando de su afogato. voy a hacer en una este pausa ahí momento. para seguir con la entrevista, o si no, no vamos a poder avanzar porque... Está rico, está rico. Esto está más rico que Sí, vos, sí. huevón. O sea, Gracias, gracias. bueno, A ver. continuemos solo para cerrar la idea. Hay estudios, porque ¿qué pasa? O sea, la gente conservadora, antiderechos y demás, te dice que la homosexualidad es algo que se contagia, que se contamina, que se remeda y que por eso nosotros no podemos ser buenos padres y buenas madres. Y hay precedentes internacionales como el caso de Atala Rifo versus Chile, donde justamente se le quitó a una madre los hijos porque se decía que ser lesbiana no era una condición adecuada para la crianza de los guaguas, y ella, lamentablemente, la justicia chilena no hizo justicia y ella tuvo que llevar este caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y después de aproximadamente 10 años la Corte Interamericana le hizo pagar al Estado Eso. chileno con respecto a todo Pero lo es que sientas pasó. precedente. Porque además ahí explica que la orientación sexual de una persona no interfiere con respecto a lo que esa persona pueda ser como madre o como padre. Este es un antecedente. Y hay estudios, por ejemplo, en el 2013 de la Universidad de Melbourne, en Australia, donde también se hizo un estudio con parejas heterosexuales y parejas homosexuales, hijos, hijas. Y se vio absolutamente el mismo tipo de crianza, las mismas condiciones, todo perfecto. Inclusive, para las parejas homosexuales había un plus. Y es que las parejas enseñaban a sus criaturas el respeto al prójimo, el respeto a la diferencia, el respeto a la inclusión, que esto no estaba generado en cambio desde el otro lado. Y claro, con las personas que hemos sido discriminadas o que hemos vivido el tema del sesgo y la discriminación, sí procuramos que en nuestros entornos, nuestros niños, niñas y adolescentes no sean personas que repitan esa discriminación, sino que justamente entiendan el tema de la riqueza en la diferencia. Entonces, así que no hay nada que nos impida que podamos ser, y de hecho ya hay
familias LGBTI homoparentales, porque nadie me ha quitado el útero, el ovario, o sea, muchas mujeres lesbianas están teniendo hijos de manera artesanal o a través de mecanismos de maternidad asistida. Así que por ese lado creo que la propuesta es importante discutirla, analizarla y ver cuál es el mecanismo más idóneo para que ya no exista en el Ecuador esta restricción de que las personas homosexuales podamos adoptar. A todos estos cambios se deben buscar alianzas en la Asamblea Nacional y es bien sabido de que la Asamblea que viene casi no van a llegar con mayoría ninguno. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo Pamela Troya va a entrar a la Asamblea Nacional con un montón de minorías porque no hay una consolidación de partidos? Haciendo que arda Troya. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? A ver, yo creo que más allá, bueno, primero es importante evidentemente tratar de generar estos acuerdos. Pero creo que es importante también que la Asamblea se convierta en un espacio de puertas abiertas, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Normalmente tú te enteras de las reformas de leyes o de las propuestas legislativas cuando prácticamente están elaboradas. Y tratamos como ciudadanía ya de intervenir en esas leyes, en esas propuestas de ley, cuando ya están casi, o ya aprobadas en primer debate. Entonces, realmente ha sido terrible enterarnos así de cómo se están generando las leyes y no es algo que debería admitirse. O sea, si se supone que estás en el legislativo, ¿cómo debes construir las leyes de manera participativa? Entonces, esa es la idea, llegar allá y provocar estos procesos participativos con la ciudadanía, en este caso, evidentemente, con quienes estamos abogando por los derechos humanos, activistas de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, colectivas y organizaciones feministas, activistas LGBTI y demás, que de esos hay bastantes y se han hecho trabajos impresionantes a través de todas estas organizaciones, para que podamos generar estas propuestas de manera conjunta, participativa, ¿sí? Y así generar presión, que es lo que ha sucedido con muchos de los procesos. Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario fue algo que se construyó con el sueño de una persona, que empezó con el sueño de una persona que fue, en mi caso, mi sueño. Pero no es que yo logré el matrimonio igualitario, finalmente se convirtió en un proceso colectivo, participativo, que aglutinó a varios sectores que al principio ni siquiera hablaban del tema o lo hablaban en contra, y que poco a poco en el proceso, que yo digo educativo social, fueron cambiando de mentalidad y dándose cuenta por qué era importante que podamos acceder al matrimonio, no por un capricho, sino por un tema de derechos humanos y justicia. Entonces, si generamos de esta misma forma los procesos legislativos, vamos a generar una incidencia social y una presión social que va a obligar a las y los asambleístas a que escuchen a la gente, a que escuchen justamente por qué se están pidiendo estos avances en derechos. Y esta presión podría provocar, es mi sueño, déjame soñar, de que podamos llegar a estos acuerdos mínimos para poder presentar estas propuestas y que logremos, que es lo que aspiramos, a la aprobación. Pero también se necesita de una cabeza, de un presidente que quizá no vete las leyes. Porque por eso voten por Yacu. Ya. La propaganda otra vez. Otra propuesta interesante que tú planteas es la ley anti-bullying. Sí. ¿Qué es la ley anti-bullying? A ver, ha sido conocido que ha habido un tema de rechazo a la diferencia y demás dentro de las unidades educativas. Es decir, cuando tú tienes evidentemente y lamentablemente padres y madres con estas taras, con estos imaginarios negativos, tú transmites eso a tus hijos e hijas. Por ejemplo, y hubo noticias con respecto a agresión de niños o adolescentes hacia niños y adolescentes venezolanos, por ejemplo. Porque hay esta concepción de que lo venezolano es malo, que vienen acá y nos quitan el trabajo y demás. Eso es xenofobia, por favor. Entonces, ¿qué pasa si eso le transmites a tus hijos e hijas? Ellos en ese caso van a repetir ese patrón y van a llevar ese patrón a las unidades educativas y van a mirar al compañerito o a la compañerita venezolana con malos ojos. No porque ellos sean malos, sino porque están justamente viendo el comportamiento de sus padres con respecto a las personas venezolanas, por darte un ejemplo. Lo mismo sucede con respecto al tema LGBTI. Si tú tienes un padre o una madre homofóbica o transfóbica y que te transmite eso y tú ves a un compañerito un poco afeminado según los estándares y estereotipos sociales o una mujer, una niña un poco masculina, entonces tú dices, no, ya la tortillera, ya el maricón, porque así es como la sociedad lo dice, y enseguida, que tienes que ser varón, y cómo es que tienes que ser varón a través de los golpes. Entonces todo eso es bullying, todo eso es acoso, todo eso es violencia.
Entonces, la idea justamente es lograr implementar dentro del sistema educativo una ley que permita una cultura de paz. ¿Y cómo generas culturas de paz? A través de involucrar a todos los actores de la comunidad educativa, que no solo son los profesores y el alumnado, también son los padres, madres, también es el personal administrativo, también son los vecinos y vecinas que están cerca, evidentemente, de esa unidad educativa. Entonces, generar inclusive un protocolo de atención a casos ya, o sea, de identificación de bullying y además con capacitación. O sea, no se trata solo de señalar al niñito que hace bullying, sino que justamente explicarle con capacitación por qué lo que está haciendo no es lo más adecuado y está generando violencia. Capacitación a esas familias, a sus padres y madres, para que entiendan por qué no debe generarse esos procesos violentos. Esa es mi gran aspiración, porque esto lo que va a provocar a la larga es que no haya suicidios de adolescentes, ¿sí? Que es otra de las problemáticas y que también está en mi página www.pamelatroya.com, porque eso es parte de. Entonces, si tú generas ambientes adecuados, puedes disminuir la tasa de suicidios, puedes generar la posibilidad de denuncia con respecto al tema e identificación también de abuso sexual dentro de los hogares, que es parte también de otra de mis propuestas, el que tengamos educación sexual científica, técnica, y además que es obligatorio para el Ecuador, pero no lo ha hecho dentro del sistema educativo. Pero en teoría tenemos instituciones que se encargan de eso hoy. Verás, si es que se encargan de eso hoy, ¿dónde están? Porque quisiera saber qué están haciendo. Y eso es parte de lo que debemos fiscalizar, porque si hay organismos que se supone que deben estar haciendo eso, y no lo están haciendo, evidentemente, parte de la Asamblea justamente es fiscalizar. Pero el problema es que la Asamblea, por ejemplo, o fiscaliza lo que le da la gana o es más mediático, o simplemente no trabaja. O se dedica a hacer lo que escuché en una entrevista, resoluciones para determinar que Santo Domingo es la capital de la carne, Sí. o que Chimborazo era, Sí. y no sé si me corriges, es el punto más cercano de la Tierra al Sol, y Ajá. que puedes estar ahí horas y horas cuando hay problemáticas en serio que debería la Asamblea procurar atender, como temas de corrupción, por ejemplo. Es que resulta que el ministro de Salud vacuna a su mamita, que bueno que su mamita esté bien, pero no se trata de que hagas uso de tráfico de influencias o de abuso de poder con respecto al cargo que tienes para beneficiar a tu gente y no haces el trabajo por el que se te puso ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué está haciendo la Asamblea? O sea, sí, lo llamó un poco ahí a ver qué decía y luego el otro sacó un video diciendo, bueno, sí sé mal, es que yo no soy político, por favor. O sea, nos están viendo la cara de cojudos a todos. Este señor debería estar ahorita en un juicio político por todo lo que ha hecho con respecto a la atención de la pandemia y ahorita lo que está pasando con la distribución de las vacunas. Pero no pasa nada. O sea, ¿qué está haciendo la Asamblea? ¿Cómo tú ves la imagen de la Asamblea hoy? Me suena que, Asco. Ya. Claro, te da repulsión la Asamblea, pero es al mismo lugar a donde quieres ir. A ver, hay que entender primero justamente que esa repulsión es algo que se merece la Asamblea. Hubo una encuesta hace no mucho que determinó, y me corrige si estoy equivocada, un tema de 2% de credibilidad o algo así. ¿Y eso qué te dice? Que el 98% de ecuatorianas y ecuatorianos vemos ese espacio como una cloaca. Pero ¿qué pasa si ese espacio es esa cloaca? ¿Qué queremos como ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Acaso queremos continuar justamente viendo a la Asamblea cómo saca este tipo de resoluciones, pierde el tiempo o se aprovechan de su centímetro de poder para sacar carnés de discapacidad porque es que estoy sordito, porque es que no puedo ver y demás? Y lo digo así con sorna porque eso es lo que han mostrado. O sea, se han aprovechado cuando hay personas con discapacidad que sí requieren y que no les dan inclusive ni el porcentaje que se merecen de acuerdo justamente a los exámenes que les piden y demás. Ha habido muchísimas denuncias que hubo al respecto cuando nació todo el tema de estos casos de corrupción. Entonces, tu pregunta es ¿por qué ir a este espacio? Porque deberíamos propender como ciudadanía activa a desentar estos espacios. Mira, posiblemente ni gane. Ya hay que decirlo así, estoy segunda en la lista. O sea, así de ánimos. No, soy realista. O sea, además manejo temas que son para esta sociedad todavía temas del demonio, del diablo, de esta man feminazi, no sé. Pero no importa si no gano esta vez. Yo no veo a la Asamblea como un fin, yo lo veo como un medio para seguir haciendo lo que he venido haciendo 9 años. Yo ya llevo 9 años trabajando en el tema del activismo LGBTI, trabajando en el tema de derechos humanos, de feminismo, y creo que es importante poder llegar a estos espacios justamente para desentarlos, para ser la voz de muchísimas personas que sí queremos que esos temas se traten. Quizá todavía no seamos la gran mayoría, pero sí somos muchísimas personas que ya tenemos esta conciencia sobre el tema de los derechos humanos y la importancia de ese avance, y creo muchísimo, sobre todo en la juventud.
O sea, llámame soñadora, pero creo definitivamente que las nuevas generaciones están viniendo con otro chip, que están entendiendo muchísimo más del tema de los derechos de las mujeres, del feminismo, que están entendiendo muchísimo más del tema de la no discriminación por orientación sexual o identidad de género y el que merecemos el goce de los derechos como cualquier otra persona. Y que están entendiendo además la importancia de la educación sexual en el sistema educativo para evitar embarazos. Somos el país de la región, el país en la región con la segunda tasa de embarazo adolescente, imagínate. Y aparte de eso, recordarás el caso Ampetra de esta comisión que fue creada dentro de la Asamblea y que investigó casos de abuso sexual dentro del sistema educativo y arrojó en un periodo súper corto un tema de cerca de 5.000 casos y que de esos solo 700 se habían judicializado. Entonces, imagínate lo que está pasando en el sistema educativo. Y hay, creo, nuevas generaciones que justamente están viendo la importancia de tener esta educación sexual, que además es obligatorio para el Ecuador. Recordemos el caso de Paola Guzmán, que fue mediático todo el año pasado con respecto a lo que sucedió. Petita Albarracín tuvo que luchar 18 años para llevar inclusive el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué hizo la Corte? Sentenció al Ecuador y lo obliga a que implemente un tema de educación sexual para ayudar también a prevenir e identificar casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Es decir, no solo es constitucional la obligación de tener educación sexual, sino que además haya un precedente internacional que le obliga al Ecuador. Así que hashtag con mis hijos no te metas, pueden ponerse de patas y rasgarse las vestiduras, pero es algo que en el Ecuador tiene que darse para reducir embarazos adolescentes y para ayudar a prevenir e identificar el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Entonces, estas temáticas son fundamentales. Lamentablemente todavía, insisto, hay sectores que lo ven desde el otro lado, con estos ojos, estos imaginarios negativos, con carencia de información y obviamente con ideologías, porque a veces la ideología puede mucho más que la ciencia. Y eso es lo que estamos viendo en estos grupos, ¿no? ¿Tú cómo consideras el avance de estos grupos en el Ecuador electoralmente, en votos? A ver, no te podría decir porque no tengo unas estadísticas para verlo. A mí me gustaría pensar que la mayor parte de gente que va a votar hacia candidatos que estén comprometidos con el tema de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la población LGBTI, de economías más amigables con el medio ambiente. Voten por Yaco. Pero, claro, lamentablemente vemos que hay este cuco de que va a ganar Arauz, no voten por Arauz, y que Lazo es la única opción. ¿Y qué representa Lazo? Entonces, Lazo fue el que firmó esta carta pública con respecto a que se vete el Código Orgánico de Salud, cuando los temas que eran supuestamente los controversiales eran temas que ni siquiera estaban atentando contra la ley, porque no se estaba promocionando el aborto, porque lamentablemente sigue siendo ilegal en el país, y eso es parte de lo que discutimos y que tiene que despenalizarse. Lo que decía es que cualquier mujer que llegue con una emergencia obstétrica, es decir, ya dentro de un proceso de aborto, sea atendida. Porque lo que pasa es que hay médicos que simplemente no quieren atender y encima a la mujer estando en el proceso le traen a la fiscalía para que sea judicializada, o sea, lo cual es terrible. Entonces, la idea era que independientemente de cómo llegue la mujer, sea atendida porque es su derecho, o que no existan las clínicas de deshomosexualización, que ya está dentro del Código Orgánico Integral Penal, que no debe existir y está tipificado como tortura, que no debe existir esto de que se pretenda la transformación de una persona desde su orientación sexual o identidad de género. La idea solo era poner estos artículos como complemento para que quede supremamente más claro el que no existan estos centros ilegales, pero no, estos fueron los artículos pretextos que usaron los grupos antiderechos conservadores para ponerle este cuco encima al Código Orgánico de Salud y que se vete. Y Lazo fue una de estas personas que impulsó que desde el gobierno se vete, que fue una vergüenza, porque además Lenín Moreno vetó 8 años, un trabajo de 8 años, 405 artículos, y si la memoria no me falla, del Código Orgánico de Salud, en una hoja. O sea, no especificó, pudo haber sido un veto parcial explicando qué artículos, según él, estaban atentando o estaban siendo contradictorios a los derechos y demás, que ese fue el pretexto, pero no decirlo general. O sea, esto es una burla para el país. O sea, lo que ha hecho Lenin es burlarse en nuestra cara en muchas ocasiones. Eso te iba a preguntar. En pocas palabras, ¿cómo defines este gobierno que se va? Pudimos haber puesto una silla literal y hubiera hecho mejor gobierno que Lenin. O sea, así de mal estamos. Entonces me parece absolutamente inaudito. La comunicadora del gobierno, Caridad Vela, fue una vergüenza en esta entrevista que se viralizó en Sucesos, creo que fue la entrevista. ¿Sí? Sí, en Radio Sucesos.
Y claro, o sea, le preguntan el número de vacunas, no estoy en el país. Y claro, y empezamos por Cumbayá porque geográficamente es más cerca. O sea, una ignorancia, una prepotencia, y apoyamos a este ministro de salud y no sé qué. O sea, la verdad es que se merecen nuestro desprecio, nuestro repudio como sociedad, que se vayan a la casa. Lo que realmente debería pasar es que nunca más aspiren a ningún cargo público, pero lamentablemente somos una sociedad con una memoria muy cortoplacista, y eso ha sido un problema porque seguimos votando por los mismos, seguimos dándoles plataforma a los mismos políticos. ¿Cómo es posible que Abdalá siga siendo una fuerza, sea la que sea, pero sea que haya este temor, además, que sea una persona intocable, que siga en el país haciendo y deshaciendo como le da la gana? Miren lo que pasó del tema de la denuncia contra la periodista de investigación Dayana Monroy. Entonces, creo que todo esto hay que observar y tenemos que ver, o sea, por quiénes estamos siendo gobernados realmente, o sea, realmente por mafias, o sea, de que aquí ya no hay justicia y esta gente puede hacer y deshacer sin que podamos ni siquiera opinar o sin que podamos investigar en el ejercicio del periodismo. Por ejemplo, lo que ha hecho Dayana Monroy es absolutamente admirable y valiente. Ella ha puesto el dedo sobre la llaga. ¿Y qué está haciendo Fiscalía? O sea, ahí sí, con una celeridad maravillosa, pues acogiendo la denuncia que le están haciendo en contra de ella. Espero que la fiscal realmente tome una posición y vea qué errores están cometiendo, porque esto es persecución, esto es hostigamiento, y eso no debería pasar, no debería. Te siento una persona con muchos ideales. Claudia López es alcaldesa de Bogotá, abiertamente homosexual. ¿Pueden existir en algún futuro estos referentes en el Ecuador? Pamela presidenta. Así de soñadores. Como... O sea, hay que apuntar alto para llegar, aunque sea al intermedio, ¿no? A ver, más allá de Pamela Troya, porque a mí me hubiera encantado que no solo haya una candidata abierta, o sea, porque además pueden haber muchos maricones y tortilleras en esas listas, pero lamentablemente no son abiertos. Entonces, claro, no se trata solo de ser homosexual, sino se trata de que las voces del activismo, quienes hemos dedicado nuestra vida, y literalmente nuestra vida, a tener un país un poquito más justo e igualitario, podamos tener estos espacios políticos para seguir haciendo lo que hacemos desde otro espacio. En este caso sería la asamblea, que insisto, no lo veo como un fin, sino como un medio para seguir luchando para tener condiciones más dignas de vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire, de todas, y verás que ya hablamos del chorizo de listas que hay y la cantidad impresionante de candidatos que hay, soy la única candidata abiertamente lesbiana, activista LGBTI de derechos humanos de todas las listas. La única. Y eso obviamente me hace sentir un orgullo a mí personal, pero o sea, realmente es algo que deberíamos cuestionarnos como sociedad. ¿Por qué no hay más personas con ese perfil en las demás listas? Entonces, definitivamente es que no hay este apoyo real hacia los derechos de las mujeres y las personas del LGBTI. Entonces, ¿cuál sería mi gran aspiración? Que hayan personas de la población LGBTI en estos cargos, pero no como relleno, no como florero, no para decir, ay, le hemos puesto a esta lesbiana en este cargo como un accesorio. No, no, no. Se trata obviamente de que esa persona tenga toda la capacidad para estar ahí, pero que justamente se mire a quienes hemos hecho todo este ejercicio durante muchísimos años para tener un país más justo, igualitario, y que podamos tener esa voz dentro de estos espacios. Mira, a mí me parece absolutamente inaudito que, por ejemplo, la Asamblea se haya convertido en este espacio de transar el voto, porque hay muchas denuncias sobre eso. O sea, yo te doy el voto, pero me das un hospital, yo te doy el voto, pero te doy tal institución pública para que tú hagas y deshagas. Nombre, ¿no? Ahí vean los nombres, porque esto ya ha rodado en redes que da miedo. ¿Y qué pasa? O sea, para llegar a acuerdos políticos estás vendiendo tu voto. Eso es corrupción. O sea, uno debería, o sea, aparte del sueldo, porque además no es un sueldo despreciable el que ganan los asambleístas, lo toman como para las colas, como para la chauchita así, o sea, como... Y ni les alcanza. Exacto, es como ahí los sueltos. Y realmente lo importante es llegar a la asamblea para hacer corrupción, para tener ahí sí los contratos, los hospitales y demás. O sea, esto es absolutamente inaudito. Creo que una sociedad que tolera la corrupción es una sociedad que está condenada a vivir procesos antidemocráticos. Entonces, y además que atentan todo tema de derechos, porque imagínate, si se va la corrupción en temas de salud, que fue todo lo que pasó en la pandemia, ¿cuántas personas hubieras salvado si hubieras destinado ese dinero a tener un sistema más óptimo de salud? Hubieras podido comprar realmente esos insumos y hubieran llegado a las personas destinatarias. Pero ¿qué pasó? Se hiperinflaron los precios hasta de las fundas para los cadáveres.
hace rato tú me comentabas el tema de no utilizar como florero, digamos, a los movimientos LGBTIQ+. Revisaba en una entrevista que hiciste para Unidad Popular Pichincha que incluso dentro del movimiento hubieron divisiones con el tema del matrimonio igualitario, que habían activistas que no estaban de acuerdo, creo que después sí. Sí, pero no dentro de Unidad Popular. No, me refiero a que en una entrevista claro, sí, en el medio. En el medio. Ajá, sí. en el medio. Sí, eso fue lo que pasó. A ver, recordemos que hizo el correísmo. El correísmo dividió todo movimiento social, todo. O sea, tenías los médicos correístas, tenías las mujeres feministas correístas, tenías a los sindicalistas correístas y así en todo tema de movimientos, y el tema LGBTI no fue la excepción. Lamentablemente hubo activistas que se dejaron instrumentalizar para hacer caja de resonancia del gobierno de turno para tener, evidentemente, dádivas y favores. No quiero decir cuáles, pero hubo. Activistas que se pasearon literalmente por todo el mundo hablando de la bandera correísta y de lo maravilloso y maricón que era el país ecuatoriano para llegar, y que todo era literalmente, o sea, unicornios multicolores y todos nos agarrábamos de las manos. Y eso no era así, porque habíamos quienes justamente denunciábamos que Correa era absolutamente homofóbico. Él tenía un discurso de estar abierto hacia los derechos LGBTI, pero fue el principal opositor al matrimonio igualitario. Lo dijo en varias sabatinas. Dijo que él no entendía por qué las personas homosexuales pretendíamos casarnos y los heterosexuales querían solo divorciarse. Y sí, yo me divorcié, pero ese no es el problema. El problema y la gran lucha era poder acceder justamente en igualdad de condiciones sin discriminación, y que la orientación sexual sea una variable justamente para no permitirte el acceso a esa institución. Entonces, claro, lo que ahí yo expliqué es que lamentablemente al hacerte caja de resonancia del gobierno de turno, estaba replicando ese discurso. Y si Correa estaba en contra del matrimonio, ¿qué decían los pseudoactivistas del LGBTI? Ay, no, pues nosotros sí, tampoco estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario, es un tema elitista, de clase. Nosotros tenemos otros problemas que resolver. Evidentemente hay un montón de problemas que resolver, pero no los puedes resolver en orden. Por eso hay varios activismos y cada activismo está tratando de resolver una de esas aristas. Y así ha funcionado con respecto a todos los derechos en general. Entonces, eso es lo que pasó. Lamentablemente fueron instrumentalizados, se dejaron utilizar. Y esto nos dividió, francamente, como colectivos LGBTI hacia quienes tenían esta cercanía con el correísmo y que solo repetían lo que Correa decía y quería frente al tema de los derechos del LGBTI, y quienes hicimos oposición y denunciamos constantemente que esto es lo que estaba pasando, y seguíamos luchando justamente para lograr, por ejemplo, en este caso, el tema del matrimonio igualitario, que se logró. Y que cuando se logró, ahí sí esta ala se subió a la camioneta. Eso escuché en esa entrevista. Tal cual, se subió a la camioneta y dijeron que inclusive estaban luchando por el matrimonio igualitario desde antes que nosotros. O sea, así de conchuda la gente. Por suerte, claro, no, los medios se dieron cuenta de eso, no le dieron tanta cabida, dieron más cabida a nuestro discurso y a nuestra posición como activistas que estuvimos desde el principio en esta lucha. Pero sí es terrible ver esto, ¿no? Este oportunismo. Y ya como para ir cerrando, desearía que dejes un mensaje a toda esa gente que está con este discurso, como tú lo llamas, antiderechos, y que va a acercarse a las urnas. A ver, ¿sabes qué? Más que yo darle un discurso a la gente que ya tiene este punto de vista, porque creo que un montón. Que es difícil. Yo la verdad es que quiero abogar hacia el otro lado. Quiero abogar hacia esos jóvenes, hacia esa gente que realmente ve que es necesario que el Ecuador tenga al menos la despenalización del aborto por violación, que existan más políticas inclusivas hacia la población LGBTI, que podamos tener una educación sexual técnica, científica en nuestras aulas para reducir el embarazo adolescente y prevenir e identificar el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Y quiero justamente abogar hacia esa gente para que este 7 de febrero, sobre todo en el distrito centro-norte, porque es donde estoy yo, cojan la papeleta amarilla, porque ahí es donde voy a estar, y voten todo 2. Porque la idea es al menos tener esta posibilidad de llegar a la asamblea para generar todo esto. Yo este compromiso lo tengo realmente con el alma, o sea, no es un tema que recién en este momento que asomó de la nada, es un compromiso que ya lleva 9 años y yo le pido a la gente que revise mi sitio web www.pamelatroya.com, lo he dicho creo que 3 veces en este espacio, y vean estas 16 propuestas, que en serio, o sea, es un trabajo que hay detrás, es un trabajo participativo, es un trabajo que se ha hecho con organizaciones y gente que conoce del tema.
No soy una candidatura improvisada, realmente me lo he tomado muy a pecho el poder llegar. Y si no llego, insisto, esto es solo el camino. Si no llego ahora, llegaré en 4 años. Creo que es importante que estas voces, como la mía, estén. Ojalá en el próximo proceso electoral vea a muchos más activistas en derechos humanos, feministas, LGBTI, tomándose estos espacios políticos, porque esto significaría que hay un cambio en la mentalidad de los partidos y organizaciones políticas, porque es una crítica también hacia las organizaciones políticas con respecto al tema de los derechos. Así que voten por Pamela Troya, papeleta amarilla, vote todo 2, piense distinto, vote diferente, vote por Yacu y tratemos justamente de ver qué sucede en este proceso electoral. Ojalá, si no llega Pamela Troya, al menos lleguen otras voces que podamos trabajar de manera conjunta en la asamblea para generar derechos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a Pamela Troya, activista y candidata por Unión Popular y Unidad Popular y Pachacutic. También gracias a mi café. Les recordamos que... Delicioso. Estaba rico. ¿Cómo se llamaba? Afogato. ¿Y se sirve en dónde? En mi café. Es como gato. Y mi café se encuentra en San Salvador y Pradera, frente a la Flaxo. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 9 a 7 p.m. y los domingos de 9 a.m. a 6 p.m. Esto fue Venerables por BN Periodismo, por BN Producciones. Recuerden suscribirse, comentar acá abajo en la cajita. Y votar por Pamela Troya. Como 7 veces. Comenten y nada, nos vemos en una próxima entrevista. Adiós.